Pero habíamos terminado en el último servicio nuestro recorrido por Primera y Segunda de Tesalonicenses. Vamos a comenzar hoy un nuevo recorrido, nos va a tomar yo creo que todo el semestre, por los libros del Antiguo Testamento de Jueces y Ruth. Vamos a correr Jueces y Ruth totalmente, y va a ser bien interesante. Ruth es un libro bien hermoso, bien lindo, pero Jueces es un libro bien complicado, bien difícil. Es como uno de esos libros que usted lo lee una vez y no lo quiere volver a leer. No sé si alguna vez aquí usted ha leído. ¿Cuántos han leído el libro de Jueces alguna vez en su vida? Good, excelente. ¿Cuántos han leído el libro de Ruth alguna vez en su vida? Excelente. Así que hoy vamos a dar una introducción de la introducción. ¿Usted sacó la introducción de la introducción de la introducción? Hoy vamos con la primera introducción de la introducción de la introducción. ¿Okay? Porque los primeros 2 capítulos de Jueces, del 1:1 al 3:6, escúcheme bien, capítulo 1, versículo 1, al capítulo 3, versículo 6, todo eso es una introducción al libro. ¿Bien? Y no lo vamos a tocar hoy. Voy a ir atrás en el tiempo. Así que todos estamos en la escuela dominical otra vez. ¿Bien? Voy a probar cuánto ustedes se acuerdan, cuánto han leído. Bien. Pero vamos a ir por esos 2 libros de Jueces y Ruth en secuencia. Es bien importante porque tratan del periodo histórico del pueblo de Israel luego que entran a la tierra prometida, o sea, después de Moisés y Josué. Después de los primeros 6 libros de la Biblia. ¿Cuáles son los primeros 6 libros de la Biblia? ¿Te acuerdas? Génesis, que es la creación y la comisión de Abraham, que lo vamos a ver ahora, para tener un pueblo que iba a estar en Canaán. Pero luego ese pueblo es llevado, lo vamos a ver hoy, y tenemos Éxodo, ¿se acuerdan? La salida de Egipto. Números, vagando por los 40 años del desierto. Y Levíticos, que tiene la ley de Dios para el pueblo, la constitución. Y luego tenemos Deuteronomio, cuando están a la puerta nuevamente de la tierra prometida y Moisés les recuerda la ley y les dice lo que tienen que hacer allá adentro. Y comisiona a Josué. El próximo libro, el 6.º libro de la Biblia, ¿cuál es? 6.º libro de la Biblia. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. ¿Cuál? Josué. Porque Josué los agarra y los entra en la tierra prometida. Y está varias décadas trabajando lo que Moisés les mandó a hacer, que Dios le mandó a Abraham que hiciera. Lo vamos a ver hoy. ¿Okay? Pero estoy dándole el overview, me estoy dando la introducción de la introducción de la introducción de la introducción. ¿Ok? Y luego de Josué, cuando Josué se va a morir, que ya los tiene plantados dentro de Canaán, el sitio que está Israel hoy otra vez. Les dice, les queda trabajo, hagan el trabajo. Y y Jueces es la triste historia de cómo cuando murió el último caudillo, el pueblo empezó para atrás, para atrás, para atrás. Y empezó a apostatar de la fe. Y apostató tanto que comienza el libro de Jueces con una nota positiva, lo vamos a ver la semana que viene, y termina con una nota horrenda. Con un pueblo que no sabe lo que cree, o que tiene una clase de mezcla, un berenjenal, como decimos en Puerto Rico, y el berenjenal que tienen aquí y que tienen aquí se reproduce en su vida social. Una cosa horrenda. Jueces termina en ese dolor, ese sufrimiento. Bien. Y Jueces está mirando al tiempo donde Dios va a levantar a un rey. Escúcheme bien. El rey David es tipo de ¿quién? De Cristo. La apostasía del pueblo y la llegada del rey. Eso es lo que estamos viendo en este tiempo también y por eso nos tenemos que cuidar. ¿Okay? Jueces nos va a hablar un montón al corazón y va a hablarnos un montón a la realidad de nuestra vida presente. Y aunque parezcan las historias bien nefastas, algunas son bien grosas, de verdad. Yo no estoy seguro que yo voy a leer todas las cosas aquí, pero vamos a ver. Pero yo quiero que entienda que eso está escrito ahí para nuestra bendición. ¿Te lo creo o no? Ok. Así que vamos a ese contexto. Eso que le acabo de explicar, vamos rapidito a él. En el libro de Génesis, usted va a ver la historia de la creación del ser humano. Adán y Eva ya en Génesis 1 al 3. Después vemos en el 3 la caída en pecado y la degradación radical del ser humano. Hasta el capítulo 6 de Génesis lo que hay es una sociedad desbandada,
Y es en pecado e inmoralidad bien profundo. Había mucha violencia, mucha inmoralidad y mucha idolatría. Las cosas que han seguido ocurriendo en la vida del ser humano de ahí en adelante. El daño que hizo el pecado del ser humano tuvo que ver en esas tres áreas: en su religión, en su moral y en su ética. Dígalo conmigo: en su religión, en su moral y en su ética. O sea, por eso usted ve antes del tiempo de Noé, dice la Biblia que el hombre estaba totalmente desbancado y Dios se arrepintió de haber hecho el ser humano. Así de mala estaba la cosa. Así que si usted conoce la historia, viene el diluvio, Dios trae, ese es el primer juicio masivo sobre las naciones de la tierra, y Noé está en el arca, tipo de la salvación de Dios para nosotros, y vuelve a la tierra que se seca, y allí con su familia restaura otra vez la historia de la humanidad. Pero el hombre, el ser humano, está lleno de pecado, así que otra vez tiene un problema con su religión, con su moralidad y su ética. Y los pueblos y las naciones de la tierra continúan yéndose lejos de Dios. De hecho, luego de que ocurrió el diluvio, es que cuando vemos la historia de la Torre de Babel. ¿Se acuerdan de eso? ¿Sí o no? ¿Es antes o es después? Yo estoy bien. Ahora me puse a pensar, pero es después. Ok, sí, es después, porque si no, no estaríamos aquí. ¿Y qué es lo que el hombre quería hacer? No le vamos a permitir a Dios volverse a meter en nuestra vida. Vamos a hacer una torre bien alta para que cuando Él vuelva a echar agua, nos vamos a quedar en la torre arriba, vamos a hacer así. En Jueces vamos a conseguir 2 ciudades que tenían torres. La idea del ser humano, siempre irse en contra de Dios. Siempre. ¿Ok? Así que usted conoce esa historia y ocurre todo este evento y las naciones de la tierra son divididas de ahí en adelante con lenguas diferentes. Y Dios los envía a cada cual y les define territorios, les define lugares donde estar. ¿Okay? Porque Dios en su misericordia tenía un plan para devolver al hombre hacia Él. Por eso tú estás aquí esta mañana. ¿Sí o no? Pero en ese tiempo el ser humano estaba totalmente lejos de Él. Escúchame bien. Y es en ese contexto que aparece en la Biblia la figura de Abraham. El resto de Génesis tiene que ver con una persona que Dios saca de su casa, una casa de paganos idólatras. Le dice: salte de ahí, no te puedo tener ahí. Es igual al llamado tuyo y mío para servir al Señor. Salte de tu tierra y de tu parentela, de lo que ellos hacen, de lo que ellos piensan, de cómo viven, porque voy a hacer contigo algo diferente. Escúcheme bien. Usted y yo somos puertorriqueños satos. ¿Hay algún guaynabito aquí que se crea blanquito para buscarle a la abuela? Y nosotros tenemos nuestra manera de vivir, nuestra manera de pensar, nuestra manera de ver las cosas. Escúchame bien. Dios te sacó de ahí. Y como vive tu pueblo, como vive tu gente, los valores que tiene tu gente, las cosas que la gente hace cuando se levanta por la mañana, lo que quieren alcanzar, como quieren vivir, Dios te sacó de ahí. El llamado a Abraham fue: sal de tu tierra y tu parentela, porque voy a hacer de ti una nación que me va a servir a mí. Tú y yo hemos sido llamados a salir de en medio de ellos para ser una nación de reyes y sacerdotes para Dios. Ese siempre ha sido el llamado de Dios al ser humano. Lo hizo con Abraham, y de Abraham y de sus lomos sabemos la historia, corra por Génesis, tiene 50 y pico de capítulos. Abraham tuvo a su hijo Isaac, tipo de Cristo. Isaac tuvo a Jacob y Esaú, ¿te recuerda la historia? Muchas gracias. Y Jacob, tipo de nosotros. Perdón. Un sinvergüenza, tramposo, embustero, Juan Bobo, pero no era bobo. A Jacob Dios lo transforma, como nos transforma a ti y a mí. Y a Jacob le cambia el nombre. En el Antiguo Testamento el nombre significa tu carácter. Cuando Dios le cambia el nombre a la gente, porque los está cambiando por dentro. Como el Espíritu Santo que mora en ti y en mí nos está cambiando de adentro
afuera. Dale un aplauso al Señor. Dale gloria. Y agarra a Jacob, y de Jacob saca 12 hijos, todos unos sinvergüenzas también. Usted debe leer Génesis, es tan interesante. Y esos chicos que están allí son los que van a formar el pueblo de Israel. Pero escúcheme bien, vamos un momento a qué Dios le dice a Abraham antes de que llegara todo este cúmulo de gente. Dios le dice a Abraham: te saco de tu casa, te saco de la religión, de la moralidad y de la ética de tu casa, te saco de allí a caminar por un sitio, lo trae a Canaán, lo trae al lugar que hoy es Israel, allí donde usted lo ve. Lo para allí y le dice: este lugar va a ser donde voy a hacer una nación para ti, pero va a ser una nación distinta a los demás, distinta a las demás naciones de la tierra, que pueda mostrar lo que es servir al verdadero Dios, porque todas las naciones de la tierra servían a dioses inventados o a demonios. Todas las naciones de la tierra se habían olvidado del Creador. Así que le decía: voy a sacar una nación nueva para que sirvan mi nombre y le muestren al mundo, al resto de las naciones, que es servir a Dios. Mire cómo lo dice Génesis 15. Voy a leer varios versículos salteados en Génesis 15. Escúcheme bien y lo puede leer ahí. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos, cuenta las estrellas si es que se puede, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Yo quiero que usted sepa que usted y yo somos parte de esa descendencia. Usted está aquí en esta mañana sirviendo a Cristo por esta promesa que estaba escrita ahí. Hay uno que está atendiendo. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y le dijo, versículo 7, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los caldeos. Yo te saqué de tu tierra y tu parentela. Y yo te saqué a ti de Puerto Rico. Yo te saqué a ti de Arecibo. Usted me está escuchando, ¿no? Bien importante que entendamos porque esta es la fuerza del problema de Jueces. El día que el pueblo volvió a ser parte de la ciudad y del país y dejó de ser parte del reino de Dios. ¿Ok? Yo soy Jehová que te saqué de Ur de los caldeos para darte a heredar esta tierra. Abraham está parado en Canaán. Versículo 13. Entonces Jehová le dijo a Abraham: ten por cierto, aquí es que comienza la historia que usted ve en el Pentateuco, en Éxodo y todo eso. Ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. ¿Cuál es esa tierra? ¿Cuántos fueron a la escuela dominical en su vida? Oh, bendito, aunque sea una escuela de verano. ¿Cuál es la tierra donde Israel llega? Egipto, ¿ok? Mas también a la nación a la cual servirán, ¿qué dice ahí? Que gran parte del tema de Jueces es Dios juzgando naciones que se han ido en contra de él. El libro de Jueces es bien rechazado por mucha gente porque es muy grosso, es muy terrible. ¿Cómo Dios puede mandar a destruir naciones con viejos, con jóvenes, con niños? Una cosa que nuestra sensibilidad moderna no lo puede manejar. Pero usted tiene que ver estas cosas en el contexto completo del juicio de Dios sobre naciones. Porque las naciones llegan al colmo. Lo va a ver hoy. Escúchame bien. Mira lo que le voy a decir aquí. Va a ser oprimida esa nación a la cual servirán, que es Egipto. La voy a juzgar yo. Y después de esto saldrán con gran riqueza. Esa es la historia de Éxodo. Dios juzga a Egipto con 10 plagas. La última, la más terrible, los primogénitos muertos. Y la gente está tan harta de Israel allí que les dan todas sus riquezas. Y ellos salen al desierto, ricos totalmente, como dice esta palabra. Dios se lo había dicho a Abraham 4 siglos antes. Versículo 16. Y en esa cuarta generación, dado por sentado cada 100 años una generación completa. Y en esa cuarta generación volverán, ¿a dónde? Acá donde él estaba, en Canaán. Y eso que está escrito ahí quiero que todo el mundo lo lea conmigo. 1, 2 y 3. Porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí.
En ese lugar vivían una serie de personas, se la voy a leer rapidito. Vaya conmigo y volvemos a ese porque es bien importante. Versículo 18. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los ceneos, de los ceneseos, de los cadmoneos, los heteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos. Eso suena tan feo, los gergeseos. Suena gárgara o algo peor. Y los jebuseos. Pastor, por eso yo no leo la Biblia, porque están aburridas todos esos nombres. Tranquilo, que en Jueces te los vas a encontrar a todos otra vez. Y tiene una razón de ser. Dios promete a Abraham, por pura gracia, Abraham no tenía nada bueno en él, por pura gracia, que haría de Abraham una descendencia grande, una nación en la tierra que Abraham estaba pisando. Y en la Biblia, escúcheme bien, cuando usted ve que Dios menciona ese montón de naciones, en la Biblia Dios se relaciona con las naciones de la tierra, incluyendo a Puerto Rico. Dios se relaciona con todas las naciones de la tierra. Dios define sus bordes. Lea después en Génesis, vuelva a leer aquí. Dios define sus bordes. Voy a hacer un paréntesis porque estamos viendo un movimiento político mundial bien terrible. Nuestros jóvenes que están aquí, escuchando voces que dicen que no debe haber fronteras. Las fronteras no se las inventaron los hombres, se las inventó Dios. Dios dividió a los hombres por idiomas y por fronteras. Quien controla los destinos de la humanidad se llama el rey. Él pone reyes, él quita reyes. Y en esas fronteras la gente es responsable, escúcheme, de lo que hacen con lo que Dios le da. Y cuando el colmo del mal de los seres humanos llega al trono de Dios, Dios cambia los destinos de las naciones. Nos guste o no. Decir que el mundo va a ser un mundo sin fronteras es volver a montar la torre de Babel. Vamos a ser un solo hombre y vamos a ser felices. Mucho cuidado con lo que usted cree. Lo dejo ahí porque no puedo hablar de geopolítica hoy. Dios es el que pone y quita reyes. Dios es el que provee prosperidad y fuerzas. Escúcheme bien. Que este es un imperio, aquel es un imperio. Lea la historia. Lea la Biblia, por favor. Dios le daba fuerzas y le daba el permiso a ciertas naciones, no necesariamente eran cristianas porque no lo eran naciones paganas, que se movieran en la geopolítica del mundo y conquistaran reinos, y él utilizaba esas naciones para traer juicio sobre otras. Tenemos que tener mucho cuidado. La Biblia, por eso es que es tan importante ir sobre este Antiguo Testamento, porque vemos el carácter de Dios trabajando con el ser humano, deteniendo la maldad del ser humano. Mire que el hombre es malo. Mire que hacemos cosas terribles. Pero escúcheme bien, con todo y Hitler matando 6 millones de personas en un horno, nosotros no hemos visto lo que el hombre es capaz de hacer si Dios quita su restricción. Por eso la iglesia, cuando entiende estas cosas, tiene que estar todos los días diciendo: Jesús vuelve. El espíritu y la novia dicen: ven, por favor, ven. Por eso cuando leemos Apocalipsis, espero el año que viene meterme ahí de lleno. Cuando leemos Apocalipsis entendemos el punto. Las naciones de la tierra siempre están en contra de su Dios. Y la rebeldía es brutal y el enemigo de Dios usa las naciones de la tierra para ir en contra de él. Pero al final Dios va a ganar. Nuestra lucha no es contra principados ni potestades. ¿Se acuerdan? Contra carne y sangre, sino principados y potestades. Dice que esos principados y potestades ya Cristo los ganó en la cruz. Y Él está reinando hoy. Todo este lenguaje bíblico acerca de reyes y de todas esas cosas tiene que ver con eso. Cristo es el rey. Y todavía no vemos todas las naciones de la tierra sometidas a Él. Pero eso va a pasar.
Ese es el punto de Apocalipsis, que estamos sufriendo ahora, pero que ya el final del libro lo conocemos. Cristo venció. Y la Biblia, para que entendamos el Apocalipsis, tenemos que empezar acá. Y vemos cómo Dios brega con las naciones. Él le impone límites, les impuso lengua, los lleva allí, les da fuerza para vivir por cierto tiempo, y cuando quita su mano, lo que esa gente haya hecho con lo que Dios le dio, tienen que responder. Dice, pero si no conocían al Dios de Israel todavía, no se preocupe. Pablo en Romanos nos los explica. Con la revelación que tenían que trabajar. No tenemos tiempo para entrar ahí. Escúcheme bien. Las naciones de la tierra, que se componen de individuos, usted y yo, nosotros somos puertorriqueños, ¿verdad? Y vivimos en Puerto Rico y componemos una familia, nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros padres, esposos y esposas, y creamos una sociedad. Escúcheme bien. Cada individuo en particular y la sociedad en general, o sea, el conglomerado de todos los individuos. Cada vez que estamos dentro de nuestro borde, vivimos bajo ciertas premisas, lo que en sociología se llama el contrato social. Vamos a trabajar, vamos a hacer las cosas de esta manera, vamos a vivir, yo voy a respetar lo que es tuyo, tú respetas lo que es mío. Cada contrato social a través de los años o de los siglos ha sido diferente. Ahora mismo nosotros vivimos un contrato social que se llama la democracia, con unos principios básicos de respetar la propiedad privada y cosas así. Por eso usted vive y usted salió de su casa y está esperando volver y que nadie haya roto el candado y esté viviendo en su casa. ¿Sí o no? ¿De dónde sale ese revolú? Pues es un contrato social aquí, de que lo que es mío y lo que es tuyo es mío. No, es tuyo. ¿Me entendió? Eso es parte del... Así que las sociedades se organizan y ponen un contrato a cómo vamos a vivir aquí, no nos vamos a matar los unos a los otros. Yo les puedo asegurar que si los seres humanos no tuvieran contrato social, nos comemos por los rabos. ¿Sí o no? Ok, es así, somos así. Así que usted vive en ese contrato social y poco a poco esa comunidad de gente termina valorando y persiguiendo ciertas cosas en la vida. Para cada nación es diferente. Quizás en la época que tú y yo vivimos, todas las naciones hacen lo mismo. Todo el mundo busca cierta prosperidad o cierta... Y entonces usted ve los valores como van cambiando. Ejemplo, ahora un valor bien importante son las experiencias. No tanto tener cosas, pero sí disfrutar de la vida. Y usted ve cómo cambia el valor de la gente con respecto a su cuerpo y cómo lo cuidan. Eso no era así hace 20 o 30 años. La gente fumaba como chimeneas y ahora todo el mundo cuidándose. Y el alcohol se está vendiendo menos en algunos lugares. Aquí no sé. Pero fuera de Puerto Rico se vende menos porque la nueva generación está mirando diferente. Son los cambios en la cultura, por eso lo llamamos cultura. ¿Ok? La manera en que la gente valora lo que es importante en la vida. Así que usted va a tener una sociedad que tiene un contrato social, diga conmigo, contrato social y cultura. ¿Ok? Cómo viven y lo que valoran. Cómo viven y lo que valoran. El principio bíblico es que Dios visita las naciones de la tierra, lo conozcan o no a Él, y la Biblia dice que todos tienen testimonio de Dios en la naturaleza. El ser humano tiene en su conciencia y en lo que ve la realidad de que Dios existe, pero el ser humano decide lo que hace con ese conocimiento. Y Dios va a las naciones de la tierra, coteja sus acciones, sus valores y sus principios. O sea, coteja su cultura y su sociedad. Dios está pasando juicio sobre la cultura que nosotros estamos exportando al mundo. Y no es la musiquita lo que está mal, lo que decimos con esa musiquita. Y el perreo y bájale. Lo que hemos hecho con la prosperidad que nos dieron. Dios está pasando juicio sobre la cultura de este país. Sobre la sociedad de este país.
llena de sangre. Todos los días la sangre de nuestros jóvenes se derrama en la Biblia. Por favor, lea la Biblia. En la Biblia dice que Dios se cansó de la sangre derramada sobre lugares. De hecho, se lo dice Israel. Le dice, te voy a arrancar del lugar donde te puse para que la tierra descanse de ti. ¿Usted cree que la sangre derramada todos los días en esta nación no está clamando al cielo? Yo necesito que la iglesia, por lo menos esta, y yo sé que lo están haciendo, ustedes y la iglesia en Puerto Rico, tomemos en serio nuestro lugar. ¿Por qué tú crees que nos llaman la sal y la luz? Si la iglesia deja de salar, ya no sirve sino para ser tirada y hollada. ¿Qué es la sal? El que aguanta la corrupción total. Puerto Rico no se ha hundido todavía porque hay 7,000 rodillas que no se han doblado ante Baal. Dale un aplauso al Señor. Pero la historia de Jueces es de un pueblo como tú y como yo, que sabía a quién tenían que doblarle rodillas y comenzaron a doblar rodillas a los ídolos de la nación. Hasta que un día no sabían distinguir lo bueno de lo malo y Dios tuvo que venir y juzgar. Yo quiero que usted entienda que el destino de nuestro país está en nuestras manos. La iglesia, no hay de otra. Mientras la iglesia doble rodillas en las madrugadas, en las tardes, en las noches, porque usted cree que estamos todo el tiempo hora y hacemos los cultos y es orar y vamos a las casas a orar y comenzamos media hora antes aquí a orar y los viernes a orar y les digo que oren todos los días de toda la semana y dicen, ¿cómo estoy exagerado? Y después que cantamos, abrimos aquí para orar y orar y orar, porque es la única manera. Clama a mí, yo te responderé. Si mi pueblo se humillare, invocare mi nombre, yo vendré de los cielos y sanaré su tierra. Y necesitamos que Dios tenga piedad de nuestro país. Vamos, déselo fuerte, por favor. Así que un principio que tú vas a ver repetido en la Biblia es que Dios delimita un lugar, pone a una gente, les dice, estás ahí, tú eres responsable. Y al cierto tiempo los va a visitar y va a juzgar lo que hicieron con lo que Él les dio. Y aquí tenemos un principio, ese principio súper claro. Dios le dice a Abraham, en 4 siglos voy a... ¿Por qué Dios no le dijo a Abraham, quédate aquí, empieza a tener hijos y ahí vas a tener pueblo de Israel? No le dijo, no, se tienen que ir, voy a bregar con ellos mientras espero a que la maldad de la gente que vive aquí llegue al colmo. Cuando llegue al colmo, yo voy a sacar a tus hijos de donde están, los voy a traer y los voy a usar a ellos para juzgar a estas naciones. Y es un pensamiento bien difícil y complicado. Pero eso yo quisiera que se nos quede en el corazón toda la vida. Nunca juegues con Dios. En tu vida personal, nunca juegues con Dios a ver hasta dónde Él llega tú jugando con pecado. Un día su misericordia se va a acabar. Ten cuidado de ti y de los tuyos. Un día se puede acabar su misericordia. Si has estado jugando con Él, no lo hagas. Él le dice a Abraham, espera 4 siglos, 4 generaciones de tus hijos estarán allá, porque todavía estoy pendiente a que esta gente colme sus maldades. Cuando las colme los voy a visitar y voy a usar a tus hijos para visitar su maldad. Y los voy a destruir y los voy a arrancar. Y te voy a poner a ti por ellos. Y la historia en Jueces es terrible. Y las guerras fueron terribles. Pero tenemos que aprender el temor de Dios. ¿Ok?
¿Sigo o paro? Hasta yo estoy asustado de mí. ¿Cómo Israel iba a hacer eso de venir a ser el instrumento de Dios para bregar con esas naciones? ¿Cuáles fueron las instrucciones? Recuerde, eso Dios se lo dice a Abraham. Abraham se queda allí en Canaán. Tiene a su hijo Isaac. Isaac tiene a Jacob y Esaú. Jacob tiene los 12 hijos. Dios le cambia el nombre a Jacob. Ahora se llama Israel. Las 12 tribus están entre los 12 hijos de Jacob. Hay uno que se llama ¿cómo? ¿Se acuerdan de la túnica? José. Y José es el que sus hermanos envidiosos lo tiraron, porque tienen una envidia brutal con él. Lo tiran a un pozo, después lo venden. Esos que los compran se lo llevan a Egipto, lo venden de esclavo, ¿se acuerdan? Y José ya está de esclavo en Egipto. Y son muchos años los que él pasa. De problema en problema. Queda en la cárcel y un día el faraón lo saca. Faraón tiene este sueño, ¿se acuerdan? Y llama a José y José interpreta porque Dios había puesto dones en José. Interpreta el sueño. Es un sueño acerca de una hambruna gigantesca que iba a agarrar el mundo entero. Y José es elevado al gobierno de la nación, que es el imperio grande de ese lugar. Y José es la mano de bendición para el mundo entero, otro tipo de Cristo. Y por José hay comida para las naciones de la tierra. Y es José el que llama a sus hermanos, una historia bien linda y bien terrible, y los trae a Egipto. Y ahí comienza esa profecía que Dios le da a Abraham. Y José los trae a Egipto, los meten en un área que se llama Gosén. Ellos viven allí y están queridos del faraón y queridos. Es un pueblo viviendo entre otros, pero guardan su integridad. Pero pasan 4 siglos. Faraón que conoció a José muere, viene otro que es su hijo, no le importa lo que su padre hizo y agarra ese pueblo. Y como Dios los prosperaba, el pueblo seguía creciendo y dijo, esta gente un día se va a quedar con Egipto. Así que los convierten, les quitan las armas, les quitan todo, los convierten en esclavos. Y es tan fuerte la situación que un día el faraón manda matar a todos los niños. Tipo de... ¿A quién Dios guardó de la muerte de los hijos de Herodes? A Jesús. Se va a levantar un rey. Moisés en ese respecto es profeta que apunta al gran profeta Cristo. ¿Okay? Lo sacan del río y usted sabe la historia. Moisés saca a esa gente después que tiene esta confrontación con Faraón y tiene las 10 plagas. Los logra sacar, los lleva al Mar Rojo, ¿se acuerdan? Y en el Mar Rojo viene uno de los primeros, las 10 plagas fueron terribles, pero que el Mar Rojo se abre y se divide, esta gente pasa en seco, llega al otro lado. Cuando llega al otro lado se paran frente a un monte. La gente no tiene, los geólogos no tienen constancia de cuál era el monte Sinaí. Hay algunas ideas. Pero él llega a ese lugar que está en la Biblia, Sinaí, Sión, que es el sitio. Paran allí y lo que Dios le dijo a Abraham que el pueblo iba a hacer, se lo explica a Moisés. Escúchalo aquí. Éxodo 23, del 23 al 33. Porque mi ángel irá delante de ti. By the way, veremos al ángel de Jehová con Josué y en los jueces. Es el ángel de Jehová que le habla a los padres para que Sansón. Es el ángel de Jehová que le habla a Gedeón. Es el ángel de Jehová. La promesa que Dios hace aquí la cumple por generaciones. Dice, porque mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo, del eteo, del fereceo, del cananeo, del heveo, del jebuseo. Los que están allá en Canaán. A los cuales yo haré destruir. No te inclinarás a sus dioses ni los servirás, ni harás como ellos dicen, como ellos hacen. Repítalo conmigo. No servirás a lo que ellos sirven. Dígalo, no servirás lo que ellos sirven, ni harás lo que ellos hacen. Tac, 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 tac. Mucho cuidado. Que seamos nuestros hijos, como vestimos a los nenes. No voy a seguir, pues lo voy a dañar bien fuerte. No te inclinarás a sus dioses, ni los servirás, ni harás como ellos hacen.
Antes los destruirás del todo y quebrarás totalmente sus estatuas. El issue principal que Dios tiene con las naciones que están allí, los jebuseos, los amorreos, los jefeseos, es su idolatría. Porque sabiendo que existe un Dios que creó todas las cosas, porque esta gente sabía la historia antigua, pero habían decidido adorar la criatura en vez del creador. Lea Romanos 1. Adorar a la criatura en vez del creador, y habían hecho ídolos que parecían seres humanos o que parecían animales, o adoraban al sol, adoraban la luna, igual que los taínos aquí y todo el mundo por ahí, porque el paganismo ha sido igual siempre. El paganismo adora entidades espirituales que ven en todo lo que pueden tocar, lo que pueden palpar. Y es una afrenta al Dios que creó todas las cosas, que tú creas que un pedazo de piedra o que el sol, que no es otra cosa que un montón de gases quemándose, que Él creó, tú digas que eso es más grande que Él. No te inclinarás a sus dioses, no los vas a servir, no harás como ellos hacen. Antes los vas a destruir y quebrarás totalmente sus estatuas. Y eso está escrito ahí porque en Jueces Israel no lo hizo. No quebró las estatuas. El issue principal en Jueces lo vamos a encontrar ahí. Mas a Jehová vuestro Dios serviréis, versículo 25. Y Él bendecirá tu pan. Mira lo que Dios dice: yo te voy a poner allí y yo te voy a bendecir. Bendecirá tu pan, bendecirá tus aguas. Yo te quitaré toda enfermedad en medio de ti. No habrá mujer que aborte, ni estéril en tu tierra. Y yo completaré el número de tus días. Bien importante, la mujer de Abraham era ¿qué? Estéril. Del nacimiento de la nación, el ser humano no puede procrear la bendición de Dios. Y Dios dice: si tú me sirves, yo te bendigo. Yo completaré el número de tus días. ¿Qué significa? Que vas a morirte viejo, porque no va a haber violencia, porque no va a haber enfermedad, va a haber paz y va a haber gozo. Te voy a poner en un lugar, escuche bien. Yo enviaré mi terror delante de ti. Cuando vayas entrando allí, la gente va a temer a los que vienen. Yo enviaré mi temor delante de ti. Consternaré a todo pueblo donde entres y te daré la cerviz de tus enemigos. Enviaré delante de ti. ¿Qué dice ahí? Jesús me dijo que te dijera. ¿De aquí qué sale? ¿Cómo está el sinvergüenza aquí? Envío la avispa para que lo pique, lo pique, lo pique, lo pique, lo pique. Enviaré en ti, delante de ti la avispa. El bajo en esa canción está brutal. Que eche fuera, mira lo que la avispa iba a hacer. Que eche fuera al heveo, al cananeo, al eteo de delante de ti. Jueces, vamos a ver el montón de obra sobrenatural que Dios hace. No los echaré delante de ti en un año, para que no quede la tierra desierta y se aumenten contra ti las fieras del campo. Dios le está diciendo: esto va a tomar décadas. Poco a poco los echaré de delante de ti hasta que te multipliques y tomes posesión de la tierra. Escuche, a los que no les gustan los bordes. Y fijaré tus límites. Desde el mar rojo hasta el mar de los filisteos, desde el desierto hasta el Éufrates, porque pondré en tus manos a los moradores de la tierra y tú los echarás delante de ti. Versículo 32, otra vez, para que entiendas tu trabajo. No harás alianza con ellos, ni con sus dioses. En tu tierra no habitarán, no sea que te hagan pecar contra mí sirviendo a sus dioses, porque te será tropiezo. Asegúrate que tu tierra, hermano, cuando tú sales de aquí te vas para tu casa, tú cierras la puerta, tu casa es tu tierra, tu esposa, tu esposo, tus hijos, esa es tu tierra. No te mezcles, no dejes entrar basura a tu vida, no dejes entrar basura a tu casa, no dañes tu cuarto, no dañes tu moral. No dañes tu ética. Casados, no dañes tu cuarto matrimonial con pornografía. No metas la cultura de ellos en tu tierra, porque te van a dañar.
Tu computadora y tu internet es tu tierra. Cuidado lo que entra ahí. El telefonito es tuyo, ¿verdad? Lo estás pagando todavía, pero es tuyo. Es tu tierra. Lo que dejes entrar del mundo que te rodea va a ser tropiezo para ti. Sed santos, porque yo soy santo. No harás alianza con ellos ni con sus dioses, lo que ellos adoran. Recuerda la cultura de tu país, lo que la gente que te rodea dice que es lo máximo en la vida. Mucho cuidado, que eso no gobierne tu vida y tu casa, porque va a ser tropiezo para ti. Si sales todas las mañanas a la misma carrera loca que tiene todo el mundo, vas a terminar donde todos terminan. Y Dios no te llamó a eso. Estoy a fuego. Luego que salgan avispas por ahí para bailarla también. En tu tierra no habitarán, no sea que te hagan pecar, no sea que te hagan pecar, no sea que te hagan pecar contra mí, que te pongas a servir sus dioses, a querer lo que ellos quieren, porque te va a hacer tropiezo. ¿Qué es tropiezo? Te vas a caer. El job description de Israel, la descripción de trabajo de Israel era servir a Dios, no haciendo lo que las naciones de la tierra hacen. Repítelo conmigo: servir a Dios, no haciendo lo que las naciones de la tierra hacen. Ese es el mismo job description para ti y para mí. Tú y yo vivimos en Puerto Rico, somos puertorriqueños de nacimiento, americanos porque tenemos el pasaporte, pero tú y yo somos ciudadanos del reino de los cielos y estamos aquí para servir a Dios y no hacer lo que los puertorriqueños hacen. Nosotros estamos aquí para mostrarle a Puerto Rico cómo se sirve a Dios. Y eso tiene que hacernos pensar muchas cosas. Dios por su parte, Dios le dice, tú me sirves a mí. Oh Dios mío, se me acabó el tiempo. Tú me sirves a mí, no hagas lo que ellos hacen. Mi parte, yo voy a echar las naciones de la tierra. Te voy a usar a ti para eso. Y te voy a bendecir todos los días de tu vida. La idea era que Israel no se podía mezclar con ellos, no con sus dioses, no con su cultura, porque si ellos dejaban rastros del paganismo por su casa, por sus alrededores, por sus vecindarios, en sus fiestas, en sus maneras de hablar, sus maneras de pensar, si dejaban rastros del paganismo, eventualmente Israel se iba a convertir a ellos. Dios los manda a arrancar. Así que Moisés en Deuteronomio lo lleva al borde de Canaán. Fíjense que esto que te acabo de leer se lo dijo Moisés. Se lo dijo Dios al pueblo en Sinaí cuando habían acabado de pasar de Egipto. Llegan aquí. Dios le dice, esto es lo que voy a hacer contigo. Te voy a enviar allí, vas a hacer esto, esto, esto y esto. El pueblo empezó a desobedecer ahí. Y en vez de en un año estar allá adentro, les tomó 40. Porque los que salieron de Egipto estaban tan dañados como los que estaban allá. Y Dios dijo, ninguno de los que salió de aquí entra allá. Mueren en el desierto, una nueva generación voy a levantar. De eso no vamos a hablar hoy, pero nos debe estremecer. Y cuando ya está la nueva generación lista, solamente quedaba Josué y Caleb de la vieja generación, que eran los únicos dos que le habían creído a Dios. Se paran otra vez al borde de Canaán. Y Moisés en Deuteronomio les explica lo que tienen que hacer. Le pasa la batuta a Josué, según Dios le pide. Josué cruza el cruza el Jordán. Eso está en el libro de Josué. Termina Deuteronomio, usted empieza Josué. Josué tiene a Moisés muerto y él agarra. Y como Moisés pasó el Mar Rojo, Josué pasó el río Jordán. Entra el pueblo a la tierra prometida y comienza ese proceso. Todo el libro de Josué es él en el proceso de destruir las naciones de la tierra y quebrar sus estatuas. No iba a terminarse en el tiempo de Josué porque Dios, lo vamos a ver en Jueces después. Cuando Dios le dice, yo no quité todas las naciones con Josué porque quería saber si sin Josué tú me ibas a servir.
Al final de sus días, al final del libro de Josué, ya tenía 110 años de edad. Así que Josué estuvo 50 o 60 años a pelea. Josué les recuerda al pueblo su misión. Y ellos están allí, ya están en sus lugares. Repartieron toda la nación en pedazos límites. Y aquí va la tribu de Aser, y aquí va la tribu de Gad, y aquí va la tribu de Judá, y aquí va la tribu de Benjamín. Y cada cual fue a su lugar. Y a los 110 años, cuando va a morir, Josué les recuerda la misión y los vuelve a arengar. Hagan lo que tienen que hacer. Terminen lo que comenzaron. Miren cómo lo dice. ¿Tienen 10 minutitos más para mí? Son como 1000 aquí, pero dale. ¿Me lo dan? ¿Me lo dan? Please. Estamos leyendo la Biblia hoy, por eso es que me tardo un poco. Josué 23 del 1 al 13. Escúchalo bien. Estoy en el último o penúltimo capítulo de Josué. Dice: aconteció muchos días después que Jehová diera reposo. Fíjense, que Jehová diera reposo a Israel de todos sus enemigos alrededor. Que Josué, siendo ya viejo y avanzado en años, llamó a todo Israel, a sus ancianos, sus príncipes, sus jueces, sus oficiales, y le dijo: yo ya soy viejo y avanzado en años, y vosotros habéis visto todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho con todas estas naciones por vuestra causa. Porque Jehová vuestro Dios es quien ha peleado por vosotros. He aquí os he repartido por suerte en herencia para vuestras tribus estas naciones. Así las destruidas como las que ¿qué? Como las que quedan. Todavía quedaban algunas por sacar. Desde el Jordán hasta el mar grande. ¿Han visto el problema islámico? Cuando van por las ciudades de Londres, las ciudades de España, las ciudades de todos lados, en Estados Unidos, se pasan gritando: Alá es Dios, desde el río hasta el mar. Eso es esto que está escrito aquí. Dios le dio a Israel desde el río Jordán hasta el mar grande, que es el Mediterráneo. Y ellos vienen y dicen: te lo voy a quitar, desde el río hasta el mar es mío. Y son las mismas naciones que una vez salieron. Nosotros estamos frente a una confrontación bien seria en el mundo. Bien seria. Búsquelo después en las noticias. Desde el río hasta el mar, desde el río hasta el mar. Están citando la Biblia como burla a Israel. ¿Dónde estoy? Me perdí ya. Las destruidas como las que quedan, desde el Jordán hasta el mar grande, hacia donde se pone el sol. Jehová vuestro Dios las echará de delante de vosotros, las arrojará de vuestra presencia, y vosotros poseeréis sus tierras como Jehová vuestro Dios os ha dicho. Esforzaos pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés. Crean la palabra de Dios, sin apartaros de ello ni a diestra ni a siniestra. Para que, versículo 7, léalo conmigo, 1, 2 y 3. Para que no os mezcléis con estas naciones que han quedado con vosotros, ni hagáis mención ni juréis por el nombre de sus dioses, ni los sirváis, ni os inclinéis a ellos. Versículo 8, léalo conmigo. Mas a Jehová vuestro Dios seguiréis, como habéis hecho hasta hoy, pues ha arrojado Jehová delante de vosotros grandes y fuertes naciones, y hasta hoy nadie ha podido resistir delante de vuestro rostro. Yo he estado con ustedes, Dios ha estado con ustedes. Un varón de vosotros perseguirá 1000. Hay historias en los jueces bien extrañas. Sansón con una quijada matando 1000 personas. Tú dices, pero esto es una locura. No, Dios lo había dicho. Voy a venir sobre la persona y el poder del Espíritu de Dios, y voy a hacer cosas maravillosas. Un varón de vosotros perseguirá 1000, porque Jehová vuestro Dios es quien pelea por vosotros, como Él os dijo. Y otra vez, versículo 11, otra vez. Guardad pues con diligencia vuestras almas, para que améis a Jehová vuestro Dios. Versículo 12. Porque si os apartareis y os uniereis a lo que resta de estas naciones que han quedado con vosotros, y si concertareis con ella una mezcla en pacto que dura para toda la vida, mezclándoos con ellas y ellas con vosotros, sabed que Jehová vuestro Dios no arrojará más a estas naciones delante de vosotros,
sino que os serán por lazo, tropiezo, por azote para vuestros costados, por espinas para vuestros ojos, hasta que perezcáis de esta buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. 2 veces Israel ha sido botado de esa tierra. 2 veces. Por ir en contra del Señor. ¿Ok? ¿Me sigue? Tengo los 10 minutos todavía. Despiértese de esos 4 pescozones. Ahora mismo, vamos. Pellizca el que está al lado. Y atiende. Josué le dice, todavía le queda a Israel mucho trabajo. Mucha fidelidad por demostrar. Ya llegamos a Jueces. Y es allí donde nos encontramos cuando llegamos a la apertura del libro de los Jueces. Jueces 1:1 dice lo siguiente. Estoy acabando, de verdad. Míreme. ¿Están aquí? ¿Me van a hacer caso? Jueces 1:1. Y aconteció después de la muerte de Josué que los hijos de Israel consultaron al Señor diciendo, ¿quién de nosotros subirá primero a pelear con los cananeos? Muere Josué y está en un avivamiento. Vamos a hacer lo que Dios quiere, vamos a hacer lo que Dios dice. ¿Por dónde empezamos, Dios? La pregunta es, ¿qué pasó? ¿Logró Israel completar su misión? ¿Terminaron el trabajo? ¿O se unieron en matrimonio y religión, sociedad y cultura? Matrimonio y religión, sociedad. Hago negocios contigo y creo lo que tú crees. Se unieron en matrimonio y sociedad. Perdón, matrimonio y religión, sociedad y cultura, a los que quedaban allí. De eso se trata el libro de los Jueces. De la trágica historia de una generación que vino después de la de Josué, que se olvidó de Dios y trajo como consecuencia todas las advertencias que Dios les había dicho. Dios le dijo, si no haces tu trabajo, yo dejo de sacar a esta gente de en medio tuyo. Se quedan contigo y esos te van a destruir. El llamado es el mismo para nosotros. Pastor, ¿qué tiene que ver eso conmigo? Es una historia súper vieja de gente súper loca, de la edad de piedra esa por allá, de bronce o lo que fuera. ¿Y qué importa? Escúcheme bien, la condición del ser humano es la misma. Nosotros somos una sociedad más sofisticada porque tenemos iPhone. Nos podemos llamar de lejos, podemos volar. Ellos no podían, tenemos aviones, llegamos a otro sitio. Tenemos carros, corremos rápido. Nuestra sociedad occidental no es igual en todo el mundo. Estamos cristianizados. Más o menos creemos los valores y los principios que están aquí, aunque se nos están olvidando. Pero ¿sabe qué? El ser humano sigue estando igual de mal. Como individuo, como sociedad, sigue partiendo de la misma base de pecado y corrupción. Y el comportamiento de nosotros, los seres humanos, escúchenme, allá en Ámsterdam, allá en London, allá en Escocia, por allá abajo en África del Sur, en Argentina, Puerto Rico, Colombia, Venezuela. Cada cual en su tierra, dentro de su cultura y con sus valores. Recuerde, los valores es lo que la gente persigue cuando se levanta por la mañana. Su bondad o su maldad, la corrupción del país que nosotros tenemos un poquito, ¿verdad? Así, chipito. Así, poquito. La corrupción del país, la violencia, la sangre derramada sobre la tierra, cómo tratamos a nuestros niños, cómo tratamos a los viejos. Puerto Rico tiene una epidemia de viejos abandonados en hospitales. En Estados Unidos son más de caché, los mandan a matar. Bueno, en Canadá y en Europa. Estados Unidos está llegando. Cuando es una molestia económica, los mando a matar. Y tenemos una muchachita en el Senado que ya puso una ley para cotejar a ver si podemos mandar a matar los nuestros también. Y Dios está mirando. Dios mira comportamiento de los hombres, lo que queremos hacer cada día y cómo tratamos lo que tenemos alrededor. Si usted mira la historia de este país, no hemos cambiado mucho.
Y escucha, también Dios no ha cambiado. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Por lo tanto, su trato con las naciones de la tierra hoy, incluyendo nuestra isla y la nación de la que somos parte, sigue siendo la misma. Dios sigue observando, Dios sigue acumulando y Dios va a juzgar. Y eso lo estamos viendo por doquier. Por lo tanto, lo que vamos a estudiar todas estas semanas, el libro de Jueces no es otra cosa que una advertencia para la iglesia. Nosotros fuimos injertados en el Israel de Dios. Y lo que Israel está ahí siendo llamado, nosotros somos llamados también. Es la misma misión que la tenemos que cumplir donde estamos viviendo. Nuestro trabajo por hacer, nuestro comportamiento y nuestra conducta. ¿Okay? Dios no nos llama hoy a que busquemos pistolas y bates y cosas y matemos a la gente. Eso no es lo que es. Hoy vencemos el pecado y la Biblia bien claramente dice, nuestras armas no son carnales, sino que poderosas en el Espíritu, son espirituales. Nuestra guerra no es contra nuestros hermanos puertorriqueños, es con la mente y el enemigo que gobierna sus almas. Nosotros somos los llamados a proclamar el Evangelio a toda criatura para que dejen las tinieblas que gobiernan este país y vengan a la luz de Cristo que gobierna nuestra vida. Dale un aplauso al Señor. Y nuestra función es hacerlos que vengan a la luz. Pero eso lo hacemos mientras vivimos en las naciones de la tierra. Vivimos aquí, pero estamos separados de ellas. Y ahí es que está importante. No podemos doblarnos a la cultura de este tiempo. Nosotros somos una fuerza anticorrupción, antimaldad, contracultura. Pero si esto nosotros no lo llevamos a nuestro corazón, escúcheme bien, si la advertencia que vamos a leer en estas próximas semanas no la llevamos a nuestro corazón, nos vamos a encontrar igual que ellos, mezclando las cosas de Dios con las del mundo hasta que apostatemos nuestra fe y recibamos las consecuencias de nuestro mal proceder. Por eso yo les ruego hoy, con esto acabo, que pongamos nuestro corazón en el texto. Váyase a leer Jueces 1:1 a Jueces 3:6 para la semana que viene. Ponga su corazón en el texto y decidamos todos juntos no descender al infierno en vida que Israel descendió por causa de su desobediencia. Que el Señor nos ayude a escuchar, a atender y a reaccionar a tiempo, porque Él nos llama a ser santos como Él es santo.